Buenos días muchachos y bienvenidos a nuestra última clase acerca del método de las rotaciones. Sé que ya todos se han venido familiarizando acerca de cómo trabajar con el método de las rotaciones y los ejercicios que hemos hecho. Hoy veremos nuestro último ejercicio que tiene que ver con qué pasa o cómo se trabaja el método de las rotaciones cuando tenemos más de un grado de desplazamientos independientes, es decir, más de un grado de desplazabilidad en nuestra estructura. Comencemos. Como podemos ver, tenemos una estructura simple, dos pórticos unidos entre sí. Vemos que tenemos un sistema de carga en los nodos B y C y la barra F está cargada por una carga distribuida y un momento externo. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar que las rigideces de todas las barras están en función de E por K sub R. Por lo tanto, necesitamos hacer un paso previo para calcular una rigidez relativa. Ya esta ya la tenemos. También podemos observar que las rigideces de las barras verticales son 3 veces mayores a la de las barras inclinadas. Entonces, empezamos con nuestro primer paso. Muy bien, en el paso 1 debemos calcular los grados de hipergeometría que tiene el sistema. Sabemos que los grados de hipergeometría van en función de los desplazamientos independientes y las rotaciones independientes del sistema. ¿Qué sabemos? Sabemos que, si recordamos el primer tema, vamos a tener 5 rotaciones independientes, una por cada nodo que no está empotrado a tierra. Es decir, tendremos una rotación en B, rotación en C, en D, en E y en F, como vemos en estas imágenes. Además, vamos a tener 2 grados de desplazamientos independientes, como vemos en estas dos imágenes, 1 y 2 grados de desplazamiento independiente con su respectiva deformada. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que si tenemos 2 grados de desplazamiento y 5 rotaciones independientes, vamos a tener 7 grados de hipergeometría. Ahora debemos saber cuáles de esos grados de hipergeometría son nuestras incógnitas, son incógnitas de nuestro sistema. Muy bien, sabemos que vamos a tener 6 incógnitas. ¿Por qué? Porque de esas 5 rotaciones independientes, sabemos nosotros que, como ya hemos visto, la rotación que se produce en el nodo F no nos importa, porque podemos conocer de antemano cuál va a ser el momento que se genera en ese extremo, ya que al ser un momento, una barra, que llega a una rótula, sabemos que el momento debe ser o un momento externo que se cargue ahí, que esté puesto ahí, o simplemente debe llegar a cero. Por lo tanto, nuestras únicas incógnitas por parte de las rotaciones van a ser la rotación del nodo B o θ B, rotación de C, rotación de D y rotación del nodo E. Además sabemos que nuestros dos desplazamientos independientes nos van a generar cada uno una incógnita, las cuales simplemente llamaremos alfa y beta. ¿Qué es lo último que nos queda por conocer en este primer paso? ¿Dónde ubicaremos esas coordenadas? Es decir, ¿dónde podríamos colocar esas restricciones para impedir los 7 grados de desplazamiento independiente? ¿Dónde aparecerán nuestras 6 incógnitas? Entonces sabemos que para las rotaciones independientes es fácil, porque simplemente las impedimos. Es decir, colocaríamos restricciones de rotación en los nodos B, C, D y E. En el caso de los 2 grados de desplazabilidad, podemos ver de la deformada elemental que podemos impedirlo, es decir, podemos colocar nuestras coordenadas como un patín horizontal en el nodo B y un patín para el primer grado de desplazamiento y un patín horizontal en el nodo D para el segundo grado de desplazamiento, teniendo así toda la desplazabilidad de la estructura restringida o todas nuestras coordenadas de desplazabilidad en la estructura. Entonces, vamos al segundo paso, en el que sabemos que debemos calcular los momentos tanto para el sistema primario como para el sistema complementario de la estructura. ¿Qué sabemos? Sabemos que en el sistema primario es la estructura original con exactamente el mismo sistema de cargas, simplemente que ahora estarán restringidas la desplazabilidad de la estructura con los nodos, la desplazabilidad de la estructura con restricciones en los nodos. ¿Y esas restricciones dónde se ubicarán? Bueno, esas restricciones se ubicarán en donde colocamos nosotros nuestras coordenadas de desplazabilidad, ¿sí? Es decir, simplemente en nuestra estructura con las restricciones que vimos en el paso anterior, en el primer paso, y sabemos que por estas restricciones se nos van a generar cargas en los nodos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estas cargas no vamos a necesitar calcularlas, como ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular aquí en el sistema primario? Los momentos. Sabemos que por
a través de nuestra ecuación fundamental de deformación angular, vamos a calcular esos momentos en los extremos de las barras. Y como no existen ni cambios de temperatura constantes ni asentamientos en los apoyos, todo lo que tiene que ver con la desplazabilidad en esa ecuación se nos va a ir, es decir, se va a volver cero. ¿Qué es lo único que sí tendremos? Tendremos momentos de empotramiento perfecto. Sabemos que los momentos de empotramiento perfecto vienen de las cargas que están aplicadas en las barras. Y sabemos además que la única barra que está cargada en este sistema es la barra EF. Por lo tanto, solo tendremos que calcular los momentos de empotramiento perfecto en la barra EF. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos ver? La barra EF tiene primero una carga distribuida. ¿Qué ocurre con esta carga distribuida? Bueno, sabemos que la barra está inclinada. Sin embargo, la carga distribuida está perpendicular al eje X. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Aunque la barra está inclinada, sabemos que momento es simplemente carga por brazo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos trabajar la barra EF como si fuera una barra horizontal de 4 metros. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, sabemos que la longitud horizontal entre E y F son 4 metros. Entonces nosotros podemos en teoría, trabajar la barra F como una barra de 4 metros, donde la carga, que ya sabemos directamente cuál es la carga sobre la proyección horizontal de F, es 2400 kilogramos por metro. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque lo que estamos hallando son momentos. Y momentos es simplemente el brazo, es decir, la distancia, por la carga que se está aplicando. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo momento que obtendríamos calculando, es decir, los 2400 por 4, la resultante, por el brazo de 2 metros aplicado en el centro de la barra, es el mismo momento que obtendríamos buscando la proyección de 2400 perpendicular a la barra, calculando la resultante y multiplicándolo por los 2,5. ¿Sí? Quiere decir eso, que las barras inclinadas, para hallar los momentos de empotramiento perfecto, podemos calcularlas a partir de su proyección. ¿Sí? Si tenemos solo la carga horizontal, podemos calcularla con la proyección horizontal. Los momentos de empotramiento, porque es lo mismo decir esta carga por el brazo de 2 metros que la proyección por el brazo de 2,5 metros. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, podemos trabajar suponiendo solamente la proyección horizontal, utilizando solamente la proyección horizontal de la barra de 4 metros. Haciendo eso, sabemos que para hallar los momentos de empotramiento perfecto, lo que necesitamos es buscar nuestras tablas de momentos de empotramiento perfecto. ¿Sí? Ahora, con nuestras tablas de momentos de empotramiento perfecto, lo único que debemos hacer es calcular nuestros momentos de empotramiento, sabiendo que en este caso es Q por L cuadrado entre 8 para la carga distribuida y eso nos da un momento positivo, es decir, en sentido antihorario de 4800 kilogramos por metro. Y para el caso del momento externo de 3000 kilogramos por metro, vemos que en la tabla que yo les mandé, la tabla que está corregida, el momento de empotramiento que se genera es de menos m entre 2. Ahora, eso es si la carga está aquí en el extremo, como nos pasa con esta carga de 3000 kilogramos por metro. Ahora, esa carga, ese menos, o mejor dicho, este menos m entre 2, es para una carga en sentido horario. Como esta carga está en sentido antihorario, es simplemente le quitamos el menos y es m entre 2. Es decir, no le quitamos el menos. Podemos mantener la fórmula y decir que menos, el momento aquí es menos 3000. Y en ese caso nos queda que el momento de empotramiento es positivo y es un momento de 1500 kilogramos por metro. Ahora, muchos de ustedes me habían preguntado cómo sabemos cuál es el sentido positivo de nuestros momentos de empotramiento. Es decir, cómo sabemos cuándo el momento de empotramiento va a ser positivo, negativo, etc. Tenemos tres modos de hacerlo. El primero es lo que se debería hacer, o el método tradicional, que es calcular a nuestras barras, nuestra estructura, los momentos de empotramiento perfecto a través del método de la fuerza. Es decir, le aplicamos el método de la fuerza a esto y calculamos la estructura directamente. ¿Sí? Ese método sabemos que es bastante largo, por lo que nosotros usamos nuestras tablas de momento de empotramiento perfecto. Si van a usar su tabla de momento de empotramiento perfecto, que es lo primero que deben saber, el sentido positivo de esa tabla. Es decir, si esa tabla trabaja en sentido positivo, es antihorario u horario. En el caso de la tabla que yo les mandé al grupo, sé que el sentido de esa tabla es positivo antihorario.
Es decir, que es el mismo sentido que nosotros siempre hemos trabajado. Con eso, sabiendo eso, debemos ver si nuestra barra, en el caso de la barra F, que es una barra empotrada articulada, está en la misma dirección que como nos las pintan en nuestra tabla. Es decir, si primero está empotrado y luego articulado, primero articulado y luego empotrado. ¿Por qué? Porque eso cambiará el sentido del momento. En este caso, como la barra está empotrada articulada, igual que en nuestra tabla de empotrado articulado, sabemos que el sentido del momento de empotramiento va a ser el mismo que aparece en nuestra tabla. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente seguimos la ecuación, utilizamos la ecuación que nos dice y vemos que en este caso, como nos tiene el negativo, aquí solo puede dar positivo y nos está dando un momento de empotramiento positivo, es decir, antihorario, como se lo pinta aquí en rojo. Ahora, en este caso, vemos que otra vez tenemos empotrado articulado, de empotrado a articulado, y vemos que esto tiene un negativo al frente, ¿sí? Esta tabla está corregida en el video anterior, yo les hice la corrección luego de que había tomado una tabla que estaba equivocada, una tabla errónea. En este caso, esta tabla, aquí está corregido que esta ecuación lleva un negativo al frente. Como vemos, esta ecuación lleva un negativo cuando el momento es horario. El momento externo en este caso, ¿está en qué sentido? El momento externo, la carga, en sentido antihorario, por lo tanto, es como si simplemente el momento fuera menos 3000, ¿sí? Y el menos con menos se va y simplemente es m entre 2. Eso quiere decir que el sentido de nuestro momento de empotramiento es el positivo, porque nos está quedando positivo, y nuestro momento de empotramiento es positivo, es decir, en sentido antihorario. ¿Cuál es el tercer modo de saberlo? Si bien recuerdo cuando estábamos en clases presenciales, mejor dicho, yo les había dicho que las cargas, los momentos de empotramiento eran momentos restitutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a oponerse a la deflexión real de la reflexión no real, a la deflexión de la estructura para que restituya esa deformada a como debería ser ella normalmente. Me explico mejor. Si la barra fuera, en este caso, empotrada, articulada en sus ambos extremos, es decir, fuera simplemente apoyada, nosotros sabemos que la deflexión que origina esta carga externa, esta carga distribuida, es algo parecido a lo que se ve en la línea naranja, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esta debería ser, esta sería su deformada, si ella estuviera simplemente apoyada en ambos extremos. Como tenemos un empotramiento en este extremo, el empotramiento lo que nos está generando es un momento de empotramiento, obviamente. Y ese momento de empotramiento lo que hace es que la deformada pase de esa línea naranja a esta línea azul. Es decir, sabemos que la deformada cuando este extremo está empotrado debería ser algo parecido a esa línea azul. Y lo que lo convierte en esa deformada que está en azul es el momento de empotramiento. ¿De acuerdo? Es decir, el momento de empotramiento está, digamos que empuja esta línea naranja a que se comporte como la línea azul. Sabemos que si esto está empotrado, infinitesimalmente cerca del apoyo empotrado debería estar perpendicular a ese apoyo. Por lo tanto, lo que está haciendo ese momento de empotramiento es empujando de la línea naranja a la línea azul. ¿En qué sentido? Bueno, pasa de la naranja al azul, entonces empuja en sentido antihorario. Lo mismo ocurre con este momento. Si vemos el momento, en la realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Si esto fuera simplemente apoyado, tendríamos una deflexión como la naranja. ¿De acuerdo? Como la línea naranja. ¿Qué pasa? Como este extremo está empotrado, la deflexión que se debe de formar es algo parecido a la línea azul. Aquí perpendicular al apoyo y luego se adhiere o se ajusta a lo que es la línea naranja. ¿Qué es lo que hace que pase de la naranja al azul? El momento externo. El momento de empotramiento, perfecto. Entonces, el momento de empotramiento empuja de la línea naranja a la azul. Lo mismo ocurre, como les puse aquí este caso, ¿qué pasaría si este momento estuviera aquí en el centro de la barra? Si estuviera en el centro de la barra, otra vez la línea naranja, pero si como esto está realmente empotrado en el extremo E, la línea azul es la deformada real. Si estuviera articulado en ambos extremos, se comportaría como la línea naranja, y como está empotrado, se comporta como la línea azul. ¿Y qué es lo que hace que restituya eso? El momento de empotramiento perfecto lo lleva de comportarse como la línea naranja a deformarse como la línea azul. ¿Y en qué sentido? Bueno, pasa de la naranja a la azul. ¿De acuerdo? Eso es como vemos, y aquí tenemos la tabla de momento de empotramiento perfecto, donde debería ser un negativo,
Si el sentido del momento externo es al revés, como el momento externo está en este sentido, es positivo.